Pero básicamente la clase anterior dimos como estas 4 claves, di las 4 claves sobre cómo descubrir nuestro propósito con la astrología, con todo este mundo, y cómo también poder monetizarlo y generar nuestros primeros $1000, ¿no? A través de las redes sociales o a través de un emprendimiento, ¿sí? Básicamente lo que vimos, y un poco como para traer, para recordar un poco y comenzar la clase de hoy, vimos básicamente cómo para poder empezar a emprender este camino del propósito, empezar a descubrir quiénes somos, tenemos que primero identificar cuáles son esas creencias limitantes o o sí, esas máscaras o esas armaduras que nos fuimos poniendo a lo largo de la vida, esos condicionamientos que vienen de nuestro pasado, de mamá, de papá, de nuestra infancia, y que de alguna manera construyeron nuestra identidad, ¿no? No me voy a poner re profundo acá porque, bueno, ya lo hicimos en la masterclass anterior, por ahí la pueden ver, pero un poco trabajamos estos pilares de que todo se trata de ser, hacer y después tener. Algo que en la sociedad hoy se ve completamente lo contrario. Hoy pensamos que para ser exitosos en la vida tenemos que hacer un montón de cosas, tenemos que comprar o tener un montón de cosas, como valgo por lo que tengo, un auto, una casa, los viajes que hago, valgo por mi título, ¿no? Por mi título de abogado, abogada, no sé, etcétera, ¿no? Como y hablamos de lo importante que es para cualquier logro que queramos tener en nuestra vida es volver al ser, ¿no? Volver a quienes somos realmente, más allá de nuestro nombre, más allá de nuestra nacionalidad, más allá de nuestra edad, quiénes somos más allá de todas las etiquetas que la sociedad nos puso, porque nosotros nacimos y ya se nos dio un nombre, un DNI, ¿no? Pero ¿qué somos más allá de eso, ¿no? Entonces, ese cuestionamiento, esa pregunta es lo que nos abre el marco, la posibilidad a empezar un camino de autoconocimiento y un camino para descubrir quiénes somos, ¿sí? Y cómo lo podemos llevar esto a un propósito, claro, como para generar los $1000, ¿no? Como decimos, y hablamos mucho de que todo parte del ser. Entonces, si yo quiero tener resultados en mi vida, mis resultados vienen a partir de mis acciones a través de mis emociones a través de mis pensamientos y mis pensamientos a través de creencias. Por eso hablamos del ser, porque son mis creencias, la noción que, cómo yo me percibo a mí mismo, si yo soy una persona abundante o carente, o sea, si yo me veo como suficiente o no me siento suficiente, si yo me siento valioso o no me siento valioso, o sea, esas creencias inconscientes van a determinar los resultados que tengo en mi vida, ¿no? Un poco la idea es ver un poco cómo este ser o cómo este propósito de vida, ¿sí? Cómo estas creencias limitantes también que vamos forjando a lo largo de nuestra vida, la podemos ver directamente en nuestra carta natal, ¿no? Hablamos mucho de que para poder identificar estas creencias limitantes o para poder identificar quiénes somos realmente, cuál es ese propósito que venimos ayer a hacer más allá de las creencias limitantes, más allá de lo que el sistema nos impuso, ¿no? Como que muchas veces nos sentimos perdidos a lo largo de la vida, no tenemos mucha idea de qué venimos a hacer, quiénes somos, para qué estamos acá, y terminamos trabajando de algo que no nos gusta, generando dinero, trabajando solamente por dinero, eh, como que en este famoso piloto automático, ¿no? Y así a veces se nos pasa la vida como recorriendo un montón de caminos que al fin y al cabo no son realmente nuestros, o no es realmente lo que vivimos a vivir, que en realidad todas las experiencias eh, son necesarias, ¿no? Para el alma. El tema es cómo encontrar ese propósito, eso que realmente venimos a hacer. Y ahí es donde la carta natal se convierte en un mapa o se convierte en una guía, ¿no? Para descubrirnos a nosotros mismos. ¿Les parece bien? Le mandamos para adelante. Abierta a recibir. Bien. Bueno, vamos por eso entonces. Sí, sí, todo muy claro. Bueno, ahora se voy a poner a grabar por Instagram. Les contaba entonces, ¿no? En la clase anterior, en la masterclass, vimos básicamente todas las claves como para poder descubrir nuestro propósito en la vida, todo el proceso que un poco uno tiene que atravesar. Y hablamos de que la carta natal, principalmente la astrología, nuestra carta natal, como es una de las herramientas, como decía Carl Jung, ¿no? La astrología es eh, una de las herramientas más, reúne todos los conocimientos antiguos y psicológicos de la humanidad o de la antigüedad, ¿no? Como nuestra carta natal es ese mapa exacto que nos permite comprender nuestro propósito en la vida, para qué estamos acá, a qué venimos, y nos ayuda a empezar a vivir un camino de individuación, que es algo de lo que hablamos en la masterclass pasada, que es cómo empezar a recorrer un camino propio, un camino que nace del corazón y ya no seguir caminos externos como lo que nos dice la sociedad, lo que me dice mamá, lo que me dice papá, empezar a tener una visión interior y empezar a decir qué es lo que yo quiero, quién soy yo, qué es lo que quiero en el mundo, qué vine a hacer yo al mundo, ¿no? O sea, qué vine yo a hacer en este mundo. Entonces ahí es donde uno comienza a recorrer un camino de individuación, un camino individual,
Es como esta imagen que todos van para la derecha y es como que uno empieza a ir para la izquierda, ¿no? Como que se va para el otro lado, empieza como a cuestionarse todo, ¿no? Algunos lo pueden llamar un momento de despertar, a otros un momento de crisis, pero justamente son en estos momentos donde la astrología, el tarot, todo este mundo se empieza a hacer presente, porque uno empieza a cuestionarse y a tener una visión más profunda de la vida y empezar a entender estas preguntas, como que cuando surge la pregunta, que uno empieza a buscar y empieza a buscar respuestas, y estas respuestas las empezamos a encontrar en la astrología, en el tarot, haciendo una constelación familiar, en todo este camino de sanación, donde uno empieza a entender los desafíos que su alma eligió y etcétera. Entonces, bien. Bueno, voy a explicar muy brevemente, ¿les parece cómo hacerse su carta natal? Un poco para que la sepan y ya a partir de esta clase ya tengan su carta. ¿Les parece bien? Les voy a explicar muy brevemente igual cómo hacerla y vamos a empezar, voy a interpretar una carta natal en vivo como para que vean esto del propósito y demás que se habla mucho, bueno, literalmente lo puedan ver. Denme un segundo, voy a poner acá. .com. A ver, ahí está. Bueno, esto lo expliqué en varios videos, pero es muy sencillo. Hay una aplicación, una página web que ahora se las voy a mandar. Te la voy a mandar acá en el chat del grupo, para acá del Meet, para los que quieran, no tengan su carta natal a mano, se la pueden hacer ahora mismo si quieren, con esta página, se las voy a mandar acá. Pero básicamente es muy simple, o sea, cuando entren a esta página van a entrar tipo a la tercera opción que dice Chart and Calculation. Em, Acá les va a aparecer tres opciones, van a ir a la primera, Chart Darwin Ascendent, y acá a mí me aparece una carta natal hecha porque ya tengo una hecha, pero si no les va a aparecer esto, ¿no? Van a tener que poner, bueno, nombre, apellido, fecha, su fecha de nacimiento, obviamente, la hora en que nacieron y el lugar donde nacieron, básicamente. O sea, eso lo pueden buscar en su partida, preguntarle a una abuela, a una abuela si no se lo acuerdan, y se lo tienen genial porque es esencial. Entonces, esto ya nos va a dar nuestra carta natal. Esto es una página, después hay otras páginas también, hay cartanatal.es, también es buena. Y si es la primera vez que ves una carta natal, quizá no entendés nada, pero no importa, ahora lo voy a explicar, pero esto básicamente sería una carta natal. Básicamente, ¿qué es esto que tenemos en pantalla, sí? Esto literalmente es una foto de cómo estaba el cielo el día que cada uno de nosotros nació. Es literalmente como en el momento que uno nace, agarramos y le sacamos una foto a la energía, ¿sí? A la energía, de cómo estaba la energía, cómo estaban los aspectos astrológicos en ese momento. Entonces, esa energía que la vemos en esta carta natal es literalmente una foto de nuestra alma. Es como si este mandala o esta carta natal, sí, este mandala que tenemos enfrente, nos estuviese hablando de una dimensión superior, o sea, de un plano energético que nos permite leerlo, que nos permite interpretarlo, ¿no? Y nos permite entender el propósito de nuestra alma, a qué venimos, cuál es nuestra personalidad, nuestras emociones, o sea, toda nuestra vida está puesta en esta carta. Y desde una mirada evolutiva no decimos, ¿no? Que en la carta natal es como, ya está todo escrito y mi destino está escrito. No, simplemente vemos como una semilla, si fuese como un árbol, imagínense, estamos viendo como una semillita. Cuando una persona nace o una carta natal es como una semilla, y cuando nosotros vemos la semilla decimos, esta semilla se puede convertir en un gran árbol, tiene el potencial de convertirse en un gran árbol o no, dependiendo de las elecciones que uno vaya tomando en la vida, ¿no? Pero una carta natal la podemos asociar con eso, es como una semilla, como ese mapa interior que nos revela ese potencial que todos llevamos dentro, y al mismo tiempo nuestros desafíos o nuestras debilidades también, ¿no? Lo que vinimos a trabajar, lo que traemos de otras vidas, lo que se llama en la Vedanta o más en la tradición de la India se llama sanskaras, ¿no? Como impresiones mentales, o sea, hábitos y conductas que ya traemos de otras vidas, como karma, si se quiere, pero no como algo malo, sino como algo que vinimos a trabajar. Entonces, hasta acá se entiende un poco como qué es la carta natal en ranking para descubrir el propósito, así que bueno, ahí vamos. Bueno, ustedes me van consultando cualquier duda. Lo que tenemos acá en pantalla entonces es la carta natal de Sabrina, como decimos, el momento exacto en el cual Sabrina nació y bueno, esto quedó impreso en su energía, ¿no? Entonces, hay puntos en nuestra carta natal que literalmente nos van a hablar de cuál es el propósito de vida que esta persona viene a desarrollar y al mismo tiempo cuáles son los desafíos, ¿sí? Que la persona viene. No sé si Sabrina estás ahí, estás por ahí, si querés levantar la mano, Oh, podés abrir el micrófono. hola, Tiago. Sí, Ahí sí, sí, está. estoy acá. Bueno, Estoy Sabri, acá. genial.
Bueno, si te parece, yo voy contando un poco y vos me vas diciendo qué te resuena, cómo lo vivís. Tampoco me voy a meter re profundo en cosas que... Pero más Dale, vamos a enfocarnos en el perfecto. propósito, ¿sí? Dale, Entonces, dale. fíjense, una de las cosas más importantes de una carta, cuando empezamos a interpretar, son tres cosas fundamentales, que son el sol, la luna y el ascendente, ¿sí? Por más que no entiendan nada, voy a ir de a poco. El sol básicamente va a representar ya de por sí, nos va a dar una noción de cuál es nuestro propósito de vida y también cómo ese propósito se nos va a ir revelando, ¿sí? Y cómo a lo largo de la vida vamos a ir profundizando más en esa energía del cual habla nuestro signo zodiacal. Nuestro signo básicamente es por el día que nacimos. En el caso de Sabrina, Sol en Capricornio. Cada signo del zodíaco viene con un propósito, ¿sí? Específico. Y a medida que nosotros vamos trabajando, se nos va revelando, vamos desarrollando las cualidades o los dones que este signo trae. De por sí, el signo de Capricornio, el Sol en Capricornio, habla de una persona, enfocándome solamente en el Sol, ¿no? Una persona que viene a tener un propósito de liderazgo, ¿sí? Un propósito de estructura, de líder, una persona que viene a consolidar y que viene a estructurar y viene a construir, porque es un signo de tierra. Los signos de tierra vienen a construir, consolidar, materializar. Entonces, obviamente, son personas que se le dan más fáciles todo lo que tiene que ver con la tierra, los recursos, la contabilidad, el dinero, las cuentas. Es como la materia es más fácil, ¿no? El signo de Capricornio puntualmente es un signo que trae consigo una exigencia muy grande, sí, una disciplina, ¿no? Todos los dones de Capricornio, que es la disciplina, la estructura, la perseverancia. Capricornio es un signo que tiene que ver con las metas y los objetivos que nos ponemos en la vida. Estos objetivos de me quiero convertir en abogado, me quiero convertir en astrólogo, bueno, me voy a esforzar y voy a ponerme a estudiar y voy a profesionalizarme para poder lograr esto en mi vida, ¿no? Entonces Capricornio es una persona que ya vemos que habla de una persona que se puede exigir mucho, que está todo el tiempo como exigiéndose por querer ser mejor, por querer, a veces también cargan esta idea de no ser suficientes, ¿no? Pero de por sí vemos que es un signo que viene a construir, consolidar y estructurar. Viene a crear algo en la vida que permanezca y que sea, o sea, es una persona que viene a crear algo que cuando después se muera queda como que quede consolidado y estructurado, ¿no? ¿Qué pasa con este signo, con Capricornio? Muchas veces, como que toda esta estructura va a venir de la afuera, ¿sí? Como nosotros sentimos que tenemos que lograr algo, que tenemos que... Es como que todo el tiempo nos tenemos que esforzar para ser suficientes, ¿no? Está este sentimiento de quiero ser suficiente, quiero valer, quiero ser capaz, ¿no? Como que dice el Sol en Capricornio. Entonces, muchas veces... nos cargamos encima los mandatos familiares, ¿sí? En Capricornio pasa mucho esto de que como yo quiero cumplir las expectativas de papá, quiero cumplir las expectativas de mamá, empiezo a exigirme un montón para tener que cumplir las responsabilidades de otros. Ya vemos que Capricornio desde muy chico tiene una noción de la responsabilidad muy grande. O sea, vemos niños de 7, 8 años, 5 años que son como mucho más responsables por la edad que tienen porque Capricornio tiene una noción muy grande de la responsabilidad y se carga mucho, ¿no? Por acá una Capi que está soltando esas estructuras. Claro, es que Capricornio es un signo muy estructurado, pero fíjense que son estructuras que en un principio vienen del mundo externo. Entonces, ¿qué pasa? Me exijo eh, por querer tener éxito en la familia, ¿no? O por ejemplo, inconscientemente creo que el éxito es, qué sé yo, generar más dinero, producir más, generar más. Entonces me esfuerzo en el colegio, me tengo que sacar un 10 y si no me saco un 10 no me siento suficiente. Mamá me exigía en el colegio, o papá me exigía en el colegio, o yo mismo me exigía un montón por ser cada vez mejor. Eh, y después en la vida, ¿no? Capricornio es un signo que está todo el tiempo, tengo que generar, tengo que producir, tengo que hacer, ¿no? Como la materia. Y se exige todo el tiempo por querer alcanzar algo que muchas veces eso que está buscando alcanzar no es algo, no es un deseo propio, es un deseo de mamá, de papá, del clan familiar. Es como que Capricornio tiene un éxito, quiere lograr un éxito que en un principio no es un éxito propio, es un éxito para los demás, pero obviamente en un principio esto es inconsciente, no se da cuenta. Entonces, este signo suele cargar un montón, ¿no? Carga el peso emocional de los demás en la espalda y está todo el tiempo resolviendo, haciendo, ¿no? Como todo el tiempo haciendo un montón de cosas. ¿Qué pasa puntualmente en la casa de Sabrina, sí? No solamente el signo nos va a revelar nuestro propósito, sino también que la casa puntual, o sea, el área puntual de nuestra vida donde ese sol se despliega.
En el caso de Sabrina, ese sol está en la casa 12, o sea, la casa 12, las casas son áreas de la vida, es una de las casas más, o sea, es la casa más profunda literalmente de la astrología, porque es la casa que nos habla del inconsciente, que nos habla de vidas pasadas, que nos habla justamente la casa donde la identidad, el ego, el yo, o sea, yo Tiago, yo Sabrina, o sea, ese ego se disuelve en algo más grande. Entonces son personas muy sensibles, personas que no tienen mucha claridad de qué vienen a hacer en el mundo, o sea, ese yo que sale al mundo y acciona está como difuso, está como perdido. Entonces puede sentir Sabrina, puede sentir, o las personas que tengan sol en Capricornio, sol en Piscis, perdón, Sol en casa 12 o Sol en Piscis, como este sentimiento de no sé quién soy, no sé quién vine a ser y estoy todo el tiempo queriendo cumplir las expectativas de los demás. O sea, entiendo mi identidad basándome en el mundo externo, en lo que otros me dicen que yo soy. Y no me valgo por mí mismo, o sea, es como que proyecto mi poder personal en el afuera. Entonces no soy yo exitoso, o no soy yo, por ejemplo, Capricornio, que viene a ser líder. Va a ser una persona que va a proyectar su capacidad de liderazgo en otras personas. Entonces va a buscar a, qué sé yo, a un jefe que lo exija, o a un coach, o a un maestro, o bueno, obviamente al principio la figura del padre, pero esa figura de autoridad y de poder va a estar en el afuera, porque todavía no la pude reconocer en mí mismo, mí misma, ¿no? Eh, el sol en la casa 12 también habla de estos mandatos familiares, o sea, yo no estoy viviendo mi vida, sino que estoy viviendo los mandatos familiares de quién tengo que ser, cómo tengo que ser, qué es el éxito, dependiendo, cuál es el éxito de mi familia. Entonces es como que esta persona literalmente se puede pasar hasta los 28 años de vida viviendo una vida que no se siente propia, o sea, es como que, pero obviamente esto es parte del propósito que buscó el alma, pero es una persona que capaz se puede sentir un poco perdida porque es súper sensible, como que está, como que necesita como un tiempo de maduración para poder realmente entender quién es y qué vino a ser, ¿sí? Porque como digo, la casa 12, todo lo que está en la casa 12 habla de una persona que viene a poner su yo al servicio de algo más grande, al servicio de un todo. Entonces, claro, eh, es una persona que también está siempre para los demás, es una figura importante para los demás, pero es como que todavía no encontró su propio lugar en el mundo. Esto le puede pasar obviamente en una instancia de su vida, no es algo que va a pasar para siempre. Entonces, Sabri, ¿hasta ahora algo de esto te resonó a vos? Sí, todo. Bien, Tal cual, sí, es como que estoy en ese momento, sí, de que me siento un poco perdida, de que no sé cuál es mi propósito, y sí, obviamente, estoy siempre queriendo complacer a los demás, y por ahí es como que siento que me olvido de mi propósito, de mi camino. bien. Bueno, bien, gracias por compartir. Y fíjense, ¿por qué, Sabri, pasa esto? O sea, tenés el sol en la casa 12. La casa 12, como decía, hay como una sensación de extrema sensibilidad, ¿sí? Porque es como que tu identidad, tu yo está al servicio de algo más grande. Entonces, ¿qué pasa? Es como que tengo este sentimiento de que tengo que complacer al otro, tengo que estar para el otro, tengo que sostener al otro, tengo que servir al otro, o sea, me tengo que esforzar y exigir, pero no por mis deseos propios, sino por los deseos de los demás. El sol en la casa 12, no tengo muy en claro cuáles son mis deseos. Entonces voy a accionar los deseos de otros. Ahora, ¿qué pasa? Esto tiene un propósito y un sentido, porque las cosas no pasan porque sí. Por eso vemos, y como siempre hablo, de cómo la astrología se tiene que combinar con herramientas de coach o transformación personal, ¿no? Porque una cosa es entender nuestra carta y otra cosa es integrar y trabajar y transformarnos a través de interpretar nuestra carta. Entonces, Sabri o las personas que tienen sol en casa 2 o en Pisces, tienen que hacer un trabajo de individuación, como decía, o sea, de empezar a reconocer y empezar a discernir qué es lo que realmente quiero yo, qué es lo que realmente yo deseo en el mundo, quién realmente soy, cuáles son realmente mis deseos y qué es lo que estoy haciendo para complacer y para agradar a los demás, ¿no? Y eso a veces exige dejar morir una identidad, porque es dejar morir a la persona que complace todo el tiempo, dejar morir a la persona víctima o a la persona que está todo el tiempo como salvador, salvadora, o sea, el sol en la casa 12 puede ser una persona que como que cumple el rol de salvador, salvadora para todo el mundo, y más con el sol en Capricornio, me exijo y me cargo a todo el mundo encima. ¿Cuál es el potencial o el propósito de esta carta entonces, desde el sol solamente? ¿No? Por ejemplo, llevamos al ascendente, ¿sí? Para que entiendan un poco ir combinando toda la carta natal, porque el propósito en una carta no es que se le ve solamente en un lugar, se ve cuando empezamos a integrar toda la carta, ¿sí? El ascendente obviamente habla de, ok, todo lo que dijimos, ¿no? Del sol en Capricornio,
qué es lo que Sabrina tiene que hacer o qué es lo que Sabrina tiene que trabajar para que ese propósito pueda desplegarse, o sea, para dejar de complacer a los demás, para dejar de cargarse con mandatos que no son de ella, para empezar a cuestionarse qué es lo que ella quiere y qué es lo que no, ir a su ascendente, ¿no? Su ascendente en Acuario le pide, el ascendente es justamente lo que yo tengo que integrar, ¿no? Lo que yo tengo que ir a buscar en mi carta. El ascendente en Acuario dice, vos tenés que ser revolucionaria, tenés que romper estructuras, tenés que animarte a ser original, única, auténtica, tenés que animarte a ser la oveja negra, vos venís a ser la oveja negra, o sea, tu familia va a pensar A y vos vas a pensar B, y eso no está mal. Eh, o en tu trabajo, o en tu entorno, a veces con ascendente en Acuario nos sentimos un poco los bichos raros, ¿no? Como que soy sensible, no sé muy bien quién soy, no me entiendo muy bien, como que me siento sapo de otro pozo, entonces el ascendente en Acuario trae este desafío de que viene a ser una persona revolucionaria, viene a ser una persona que simple. Claro. Ajá. viene a ser una persona que rompa estructuras, ¿no? Justamente vemos a las personas revolucionarias con ascendente en Acuario, con Sol en Acuario. Entonces, un poco lo que la carta natal y lo que el alma o la energía de Sabri le pide es, no intentes encajar, no intentes complacer a todo el mundo. Centrate en tus ideales, en qué creencias tenés que romper o qué mandatos familiares tenés que romper. Animate a ser auténtica, original. Entonces muchas veces le puede pasar con ascendente en Acuario que a veces tenga como despertares, ¿no? En Acuario es una energía de aire muy eléctrica, es como que, estuve 5 años trabajando en este trabajo y un día para el otro me hinché los huevos, largué todo, ¿no? Como que, chau, me fui de mi trabajo, renuncié. A veces con Acuario sentimos de la nada un sentimiento, una necesidad muy grande de libertad. Eso obviamente si escuchamos si nuestro ascendente. Y fíjense que Sabri tiene puntualmente 2 planetas en el ascendente, que son Júpiter y la Luna, entonces también habla de que Sabri necesita o a lo largo de la vida encontrar guías, maestros, personas que le inspiren y que le ayuden a integrar ese ascendente. Esto es algo que podemos decir benéfico o algo que está muy bien aspectado Júpiter en casa 1, que es, Sabri viene a aprender para después enseñar. O sea, el potencial de esta carta natal es que es una carta que viene a ser maestro, maestra, o viene a enseñar, a comunicar, o viene a ser la directora de un colegio, por ejemplo, porque eso es Capricornio, ser el director, el jefe, o como decía, es un signo de liderazgo. Pero claro, ¿cómo va a llegar a ese potencial? Bueno, animándose a ser auténtica, cuestionándose, cuando alguien venga y me exija o me imponga algo, que pasa mucho en mi casa 12, en vez de proyectar mi poder personal en la otra persona, decir, no, yo tengo el poder, yo soy Sol en Capricornio, o sea, y yo soy la autoridad. Entonces, es dejar de proyectar la autoridad en el mundo externo y empezar a escuchar la autoridad propia del corazón, como decimos, el verdadero jefe, el corazón. ¿Qué te dice tu corazón? Y tu de corazón con el ascendente en Acuario te pide ser revolucionaria, ser auténtica, romper estructuras, animate a ser la oveja negra y no todo el mundo te va a aceptar y no todo el mundo le vas a agradar y eso está bien. No, obviamente es un desafío, es lo que tu alma eligió, no va a ser fácil, pero integrando esa energía, personas se van a ir, pero vas a empezar a ponerse en coherencia más con ese propósito, con ese sentido, ¿no? ¿Se va entendiendo un poco, Sabri, cómo te resuena esto? Sí, sí, Tiago. Bueno, yo soy un poco la oveja negra de mi familia. Estoy todo con el tema de esto de las energías y demás. Soy terapeuta holística, que bueno, en mi familia por ahí mucho no se cree en estas cosas. Y aparte también soy maestra, ¿sí? Soy maestra de nivel primaria. Bien. Bueno, fíjate cómo está muy alineado, ¿no? Me encanta, porque vos tenés de por sí muy fuerte la energía de la enseñanza, de la comunicación, tenés un don o venís a desarrollar un don en la comunicación, ¿sí? Y un rol de liderazgo, ¿no? Entonces, fíjate cómo, por más que con el sol en la casa 12 uno a veces se sienta perdido, se sienta como que me cuesta reconocer mi valor, me cuesta reconocer lo que valgo, quién soy, eso no quiere decir que tengas un potencial enorme, ¿sí? De estructura, de liderazgo, como digo, de que vos venís a construir tu propio, por ejemplo, si sos maestra con ascendente en Acuario y Sol en Capricornio, quizás venís a construir tu propia pedagogía, tu propia forma de enseñanza, como está la pedagogía Waldorf, Montessori, como digo, como el potencial, ¿no? Llevándolo a esto que me dijiste. Eh, pero claro, el sol en la casa 12 también te pide muchos espacios de soledad, de introspección, de meditación, de yoga, de retiro,
es como que vos para poder encontrarte vas a necesitar aislarte del mundo externo y encender tu propio mundo interno. De hecho, te pudo haber pasado que desde chica tu mundo interno fue mucho más amplio, o sea, como que siempre tuviste un mundo interno muy, muy rico, ¿no? Como muy profundo, o sea, quizás eras media tímida, no te mostrabas tanto, pero tenías un mundo interno muy profundo, muy rico, ¿sí? Sí, Em, sí, tal cual, tal cual. y esto de cómo te dedicas a las terapias me encanta porque, bueno, va de la mano. Entonces, un poco para hacer como un pantallazo. Fíjense, cada uno si tienen ahí su carta, ¿no? Como los aspectos entonces que nos hablan de la evolución y el propósito del alma tienen que ver con el sol, con el ascendente, o sea, mi sol habla ya de mi potencial. ¿Quién puedo llegar a ser? Sabri, puede ser líder, puede ser pionera, o sea, puede ser pionera en crear nuevas estructuras, por ejemplo, en el rol de la enseñanza. Bueno, una persona que viene a crear su propia pedagogía, que viene a revolucionar con ascendente en Acuario el mundo de la educación, por ejemplo, ¿no? Que viene a liderar, que viene a crear una escuela. Capricornio viene a dejar algo estructurado, consolidado, materializado, que después cuando se muera va a seguir vigente. Entonces, por eso hablamos de personas, ¿no? Con Sol en Capricornio y demás que vienen a crear. Eh, Otro punto re importante, ¿no? El Sol, el ascendente. Otro punto re importante son los nodos lunares. Los nodos lunares, que acá lo pongo en pantalla, son estos puntos que están acá. También nos van a hablar del propósito del alma, ¿sí? Del propósito evolutivo del alma. Entonces, el nodo norte, en este caso está en Tauro, y en la casa 3 habla de que Sabri viene a... Es como que Sabri ya viene de otras vidas aprendiendo mucho, como que viene aprendiendo mucho, hasta podría decir que vino como que viene siendo ya brujita de otras vidas, como que ya tiene una intuición y una capacidad de percepción enorme que ya trae de otras vidas, ya lo tiene como integrado, es algo que ya está en ella. De hecho, te diría, Sabri, que no sé, no me resultaría raro que hasta puedas tener percepción de ver ahí mediunidad o ver energías o sentir un montón, como sos muy esponja, ¿no? Es Em, que sí, me pasa algo de eso. Sí, sí. Bien, sí, me encanta, tenés una capacidad enorme en eso también. Entonces, ¿qué le pide el Nodo Norte? Es como que Sabri viene a romper a creencias limitantes, viene a recorrer un profundo trabajo de muerte y transformación constante por todo lo que tiene en Escorpio, ¿sí? Y es como que su alma lo que dice es, como la cebolla, ¿no? Sacate capas de cebolla, murite, transformate una y otra vez, reconoce tu poder, reconoce quién sos, conectá con tu poder y todo eso comunicalo. La casa 3 habla de la expresión, la comunicación, habla de cómo puedo, todo este entendimiento que tengo, poder llevarlo a algo simple, concreto, para poder enseñarlo justamente, para poder comunicarlo. Entonces ya vemos que lo que el alma necesita para crecer o para evolucionar tiene que ver justamente con eso, con todo lo que tiene que ver con medios de comunicación, la radio, no sé, la enseñanza, estudiar muchas cosas. Necesito estudiar para aprender y para bajar a la tierra concreto, ¿no? El nodo norte en Tauro. Todo lo que tiene que ver también con el contacto con el cuerpo, con los hábitos, con la alimentación, que es Tauro, y en reconocer también su propio valor, cómo venís a hacer un trabajo de reconocer tu autoestima, tu valor personal. eh, Sí, también aprender con Tauro es aprender a valorar cada aspecto de nuestra vida, a valorar mi conocimiento, valorar lo que sé y animarte a ser pionera en tu comunicación, en tu conocimiento, ¿no? Como decir, mi conocimiento vale, lo que intuyo y lo que canalizo vale y lo voy a comunicar, lo voy a expresar, ¿no? ¿Cuál va a ser el desafío? Que bueno, como digo, venís a romper estructuras, venís también a reconocer tu propio poder personal. Otra de las cosas también es el medio cielo, que nos habla del propósito. Sabri tiene medio cielo en Escorpio, entonces, fíjense, ella dice que vino a ser terapeuta. Escorpio es un signo, el signo es el signo, Escorpio es el signo de los terapeutas, o sea, el Escorpio es el signo no sé, la psicología, o por ejemplo un cirujano también puede ser Escorpio, Capricornio también, porque es la energía que ve lo que no está a la vista. Un cirujano se encarga de los órganos, lo que no está a la vista, ¿no? Como, o también un terapeuta o un canalizador, entonces con las casas, por ejemplo, las casas del propósito, que son la casa 10 principalmente, la casa 6 y la casa 2, que son las casas que hablan del dinero, de mi profesión y del propósito en sí, están en casas de agua. Entonces Abri viene, además de ser como esto que dice que es maestra y que de comunicar y la enseñanza,
viene también a esto que dice, a ser terapeuta o a ser psicóloga, también pongo diferentes opciones, pero puede ser una persona que sea médico también, que se dedique más a la medicina, ¿sí? Porque eso tiene que ver también con Piscis. También puede ser, o la energía de agua, también puede ser un químico, por ejemplo, porque todos los signos de agua también tienen que ver con eso, con los químicos, o un músico, un artista, una persona que se encargue de hacer poemas, ¿no? Como que pongo posibilidades, pero entonces fíjense cómo, eso siempre que digo, no es que Sabri, yo miro su carta y dice, ah, listo, Sabri viene a ser, no sé, profesora, o viene a ser médica, no. O sea, con su energía que vemos en su carta, hay infinitas posibilidades de lo que Sabri elija, de lo que Sabri tiene disponible en su carta natal, ella puede elegir qué es lo que más está alineado con lo que ella siente, pero ya la carta nos empieza a dar toda una orientación de nuestra energía, entonces Sabri tiene una energía súper sensible, entonces ¿para qué se va a ir a una multinacional a trabajar en una oficina si quizás siendo tan sensible, o sea, quizás ahí no está desarrollando su potencial? En cambio, si estudia psicología, por ejemplo, o esto que ella dice que es profesora, maestra, trabajar con los niños, tiene cáncer en la casa 6 o tiene la luna en su ascendente, la luna habla de la conexión con los niños justamente, ahí está su potencial, ahí está como sus dones, es lo que ella viene a desarrollar, ¿no? Entonces fíjense cómo la carta nos empieza a dar una guía muy concreta de qué caminos sí, qué caminos no, de lo que venimos a desarrollar, lo que nuestra alma viene a desarrollar. Eh, Obviamente nos podemos meter, como en la carta, ¿no? Podemos meter en papá, en mamá, en la niña interior, en las creencias limitantes, o sea, es como que la carta ya nos abre un abanico para empezar a trabajar al ser, que es lo que hablaba mucho en la masterclass, cómo poder trabajar al ser en su completitud, ¿no? Porque no es solamente la lectura de la carta natal y ya está, es cómo yo empiezo a trabajar e integrar toda la energía que mi carta me empieza a dar, ¿no? Todo lo que mi carta me muestra y cómo yo me puedo ir transformando y puedo ir entendiendo quién soy, puedo ir entendiendo mi energía, puedo entender mis creencias limitantes, mis patrones limitantes. Sabri tiene luna en Acuario, por ejemplo, entonces, claro, ella emocionalmente para poder procesar emocionalmente lo que le pasa se va a la mente. O sea, ella necesita aislarse de las emociones, necesita entender las emociones desde un lado lógico, mental, entonces si se pelea con la pareja o si está en una situación así media sensible, se va a querer aislar, se va a querer tener su libertad, va a querer ir ahí con su niña interior, se va a querer aislar y decir, bueno, a ver, quiero entender qué me pasa. Entonces, no es raro que una persona con luna en Acuario te hacen una pareja y la persona te dice, es fría y no te habla por 3 días, porque está queriendo entender y tomando distancia emocional, por ejemplo. Entonces, cómo ya la carta nos empieza a decir eso, el contacto con mi niña interior, qué necesito para sentirme seguro, segura, qué necesito yo para integrar mi energía femenina, mi energía masculina. Entonces, Sabri, ¿qué te pareció un poco la interpretación? No, sí, todo tal cual, tal cual, la verdad que sí, es así. Y me cuesta mucho por ahí valorarme yo y valorar eh, lo que sé, porque por ello brindo terapias individuales, grupales, pero es como que después termino y digo, ¿será que hice bien? ¿Será que me faltó algo? ¿Será que tendría que haber cambiado algo para que...? Es como que siempre siento que algo me falta. Claro, claro, entiendo. Y eso justamente es el sol en Capricornio, ¿no? Es como, fíjate cómo esto que a vos te pasa es como algo, o sea, podemos decir que es como un don al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque fíjate, esta sensación, Sabri, de que sentir que te falta, que no es suficiente, te va a llevar a seguir estudiando, 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 profesionalizándose cada vez más. Tenés Saturno en casa 10, o sea, hay una exigencia muy grande interna que vos tenés con vos misma y que quizás también no tuvo algún familiar con vos o alguna, como que también se te pudo haber proyectado, o sea, una persona que fue muy exigente con vos. Pero esto lejos de ser algo malo, o algo obviamente que hay que trabajarlo, pero digo, esto es justamente lo que tu alma necesita para desarrollar tus dones, porque con Saturno en la casa 10 y Capricornio vos venís a desarrollar la maestría, que es que gracias a esa exigencia, si se quiere, que vos te das, eh, vas a lograr, o sea, vas a construir un conocimiento y una capacidad de enseñar, una capacidad para cualquier cosa que vos te propongas lograrlo, ¿no? Y siempre vas a sentir que no es suficiente, como que vos vas a lograr un montón de cosas, como cosas que otras personas quizás no logran o que les cuesta un montón, vos lo vas a lograr y vas a sentir con una sensación de no,
que no, como que nunca llego a la cima, ¿no? Capricornio es la cabra que sube a la montaña, nunca llego. Sí. Y entonces ahí el punto está en disfrutar el proceso, con Norte en Tauro, disfrutar el proceso, enamorarte del proceso, no hay a ningún lugar a cual llegar, sino disfrutar del proceso, de quién sos. Y cada vez que te encuentres autoexigiéndote o como, no sé, sí, autoexigiéndote o viendo que no es suficiente, si te aparece algún, como registrar, ¿no? ¿Qué me pasa en mi mente? ¿Qué cosas me digo cuando no me siento suficiente, por ejemplo, cuando siento que no soy capaz? Y ahí al toque hacer como ese cambio mental, como decir, no, pará, como frenar de lo que estás haciendo, o sea, dejar de trabajar, y registrar todo lo que aprendiste, todo el camino que venís recorriendo, y darte como un festejo vos misma, ¿no? Como si tuvieses una niña de 5 años y decís como que, mirá todo lo que lograste, o sea, sí, no sé, todavía no llegaste a construir qué sé yo, tu escuela, pero mirá, sos terapeuta, te animaste a romper creencias limitantes, te animaste a dar una clase, a hacer una sesión, como es súper importante que vos puedas ir alimentando tu autoestima, festejando los pequeños logros que vas haciendo en tu día a día, en vez de enfocarte a, no, tengo que generar $1.000.000 y generé 100.000, entonces hoy no soy un fracaso, ¿no? Entonces como, no, generaste 10.000, es un montón, ¿no? Como, Sí, sí, eso es lo que tengo, que siempre soy muy exigente conmigo y siempre tengo que estar estudiando o trabajando, siempre. Esa es mi vida, estudiar o trabajar. Es como que no hay otro punto medio. bien. Bien. Bueno, me encanta. Vamos a cerrar acá. Obviamente después, si querés, vamos más profundo, individual, pero era un poco para que los demás miren. Y obviamente cierro con esto de que es súper importante vos, sí, Sabri, que te conectes con el goce, placer y disfrute, ¿no? Como que disfrutar y valorarte a vos y valorar la vida, ¿no? De ir a un parque, estar abajo del sol. El Tauro te pide disfrutar de la comida, disfrutar del placer, de la sensualidad, disfrutar de la vida, ¿no? De cada proceso. Venís a desarrollar una maestría, vas a lograr cosas enormes, todo lo que te propongas, pero hacelo desde el disfrute, no desde la exigencia. Te pide como el desafío de la carta, ¿no? Disfrútalo, no lo sufras, disfrútalo al revés, ¿no? Como disfrutar del proceso que vas a lograr porque ya lograste y vas a seguir logrando un montón de cosas. Venís a Saturno en casa 2, en casa 10 venís a desarrollar una maestría. Así que hasta acá. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿Qué les pareció esto que venimos trabajando hasta ahora? ¿Es la primera vez que ven así una carta, o cómo se interpreta una carta natal en vivo? ¿Qué les pareció? Me encantó la carta, es preciosa. Hermosa, ¿no? Hermosa la carta. Muy buena, nunca la vi. Soy ascendente en Capricornio, tengo la luna en Aries y me he sentido muy identificada, pero lo más importante es que mi madre es Capricornio y muchas de las cosas que has dicho es como, wow, mi mamá. Claro, claro. Es que sí, claro, porque las energías como que sí, se repiten. Ascendente en Capricornio son solo, ascendente en Capricornio se siente identificado con eso. Lo puede vivir de manera distinta, pero un poco la energía o el desafío es muy similar. Entonces, ahí vemos también cómo en la interpretación de una carta natal vamos viendo la individualidad o el propósito único de esa persona. Porque sí, muchas personas pueden tener sol en Capricornio, sol ascendente en Piscis, pero cuando vamos combinando todas las energías de la carta, los nodos, los planetas, los aspectos, después también podemos integrar los ciclos planetarios, bueno, vamos ahí como capas de cebolla, ¿no? Que vamos metiéndonos cada vez más profundo y vamos viendo el propósito individual de esa persona. Claro, es preciosa la carta, sí. Bien, bueno, me encanta. Ahí aprovechen este espacio. Ahora, ahí me están preguntando, hermosa explicación, me gustaría saber sobre la escuela de astrología. Bravo, Tiago, vamos, Abri, vamos por buen camino. ¿Qué es la casa 12? Preguntan ahí. Bueno, me encanta. Ahora vamos a hacer también el sorteo, ¿sí? Así que antes voy a responder todas las preguntas, pero también vamos a hacer el sorteo ahí de la escuela. Voy a dejar de compartir pantalla, o bueno, la voy a dejar ahí para explicarles. Em, Bueno, lo importante de esto, familia, que es lo que yo compartía como digo en la masterclass, es cuando yo empecé a estudiar astrología, esto que ven en pantalla, empecé a ver mi carta natal, no entendía absolutamente nada, pero había algo adentro mío que me decía, acá está todo lo que necesitas para entenderte, para entender tu propósito, o sea, tenés todo enfrente tuyo, lo único que tenés que hacer es empezar a aprender. Entonces, de manera autodidacta, literalmente empecé a aprender.
fíjense la sincronía, me llegaron libros de astrología de una astróloga que se fue para el cielo, se trascendió, ¿no? Todos los libros de una astróloga me los heredaron, básicamente, me llegaron libros, empecé a estudiar astrología y yo me acuerdo, no estaba en el río con mi carta natal, a mí me encanta ir a la naturaleza y con los libros de astrología iba estudiando, ¿no? Sol en Capricornio, qué sé yo, iba leyendo el libro y iba viendo mi carta, y era muy revelador poder, y no solamente revelador, sino que súper, como imagínense, ¿no? O sea, literalmente entender cómo todo lo que está ahí en el cielo, todo lo que, la energía, los planetas, me están hablando de mí, de quién soy, de mi propósito, de lo que vivo, de cómo pienso. O sea, a mí se me empezó a volar la cabeza, básicamente, fue como ¿qué onda con esto, no? Como es arriba es abajo, dice la ley. Entonces, ahí me empezó a apasionar tanto la astrología, y lo que más lindo de esto es eso, que vos aprendés astrología, pero te aprendés a descubrirte a vos, tú, cómo pensás, cómo sentís, o sea, empezás más allá de que uno después se quiera dedicar o no a ser astrólogo y a ser terapeuta y a ayudar a otros, fíjense cómo es una herramienta tan poderosa y tan rica para entenderse a uno mismo, para entender su propósito, su manera de relacionarse con otras personas, qué necesito para sentirme seguro, y cómo también empezar a recorrer un camino más espiritual, porque al fin y al cabo la carta natal es el camino, o sea, es un mapa, y el mapa, ¿qué Claro. es? El mapa lo que hace es, nos guía hacia un lugar, ¿no? O sea, un mapa nos guía. ¿Y hacia dónde nos guía, podemos decir la carta? O sea, ¿para qué? Entonces, la carta siento que nos guía obviamente a trascender nuestra carta natal, como a decir, a llegar a quien realmente yo soy, a encontrarme con mi esencia, con lo que realmente soy. Entonces acá podemos hablar de una persona que se ilumina, por ejemplo, Buda, Jesús, figuras que lograron tener como una autorrealización, ¿no? O sea, entonces también la carta natal, antes hablaba de que es como un camino iniciático, o sea, una persona que dice el aspirante espiritual, ¿no? La persona que empieza a entender que el mundo material es mucho más de lo que vemos, lo que podemos tocar, y que hay un propósito más profundo. Entonces uno empieza, ¿no? Como la oveja negra, de manera sutil, empieza como a ir por otro camino, empieza a buscar su propio camino, ese es el camino de individuación, y uno se va animando a descubrirse y empieza a ver el mundo con otros ojos. Es como despertar, ¿no? Como salir de la Matrix, básicamente, y es como uno se va descubriendo más, por eso es lo más lindo de esto. Así que nada, familia, ahí transmitirles esa pasión por la astrología, invitarlos, ahí me preguntaron sobre la escuela, les voy a compartir un poco. Yo hace 5 o 6 años que empecé a estudiar astrología, y como se darán cuenta me apasiona tanto que empecé bueno, a animarme primero a hacer cartas natales para otras personas, y después crear una escuela. Básicamente, después de dar cursos, talleres, creamos una escuela con Nati, mi pareja, que no sé si está por ahí. Creamos una escuela donde básicamente integramos estos 3 pilares que me parecen fundamentales, que por un lado, obviamente, todo lo que es entender una carta natal, signos, casas, planetas, aspectos, o sea, todo lo que hice hoy en vivo, que vos lo puedas hacer con tu propia carta. O sea, primero vos con tu carta, con tu vida, con tu proceso, puedas entender tu carta y etcétera, ¿no? Entonces, en la escuela vamos a aprender obviamente todo eso, signos, planetas, casas, aspectos planetarios, ciclos, o sea, dónde me cae el eclipse, qué simboliza, que eso es otra parte apasionante, ¿no? O sea, qué simboliza Mercurio retrógrado, cómo me afecta a mí, en qué casa me cae, porque si me toca Marte, qué simboliza, bueno, aprender a interpretar todo eso de una mirada evolutiva. Todo eso como sería un pilar, ¿no? El otro pilar es como trabajar desde el ser. Es decir, ok, yo puedo entender, ahora entiendo mi carta, es súper revelador, pero ¿cómo lo trabajo? O sea, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué cosas en mi día a día puedo cambiar o cómo me puedo trabajar para integrar? Si a mí, por ejemplo, me exijo un montón, sé que me exijo, sé que nunca me siento suficiente, bueno, ¿cómo puedo empezar a trabajarlo? Y ahí se mete más el coach, ¿no? Como cómo puedo, cambiando mis creencias, cambiando mis pensamientos, cambiando mis hábitos, trabajando mi infancia, mis traumas, mi niño interno, liberando emociones de mi pasado estancadas, ¿no? ¿Cómo puedo empezar a desprogramar mis creencias para liberar el potencial que está en mi carta natal? Ahí integramos coach, meditación, ejercicios de liberación emocional, ¿no? Empezamos a meternos en todo ese bagaje, ¿no? Inconsciente. Después está el otro pilar, que es ya la parte que va a dar Nati dentro de la escuela, que es la mediumnidad, ¿no? ¿Qué quiere decir esto y cómo se integra la mediumnidad o la canalización? Es justamente poder no solamente leer símbolos, interpretar una carta desde lo lógico, lo teórico, sino también poder sentir los planetas, por ejemplo, en astrologías,
decimos que son entes vivientes, o sea, son conciencias que están vivas, no es que un planeta es un pedazo de tierra que está ahí flotando, o sea, es una conciencia, literalmente podemos decir que es un ser vivo, porque es energía, todo lo que tiene energía, podemos decir que está vivo. Entonces, ¿cómo poder canalizar la energía de los planetas? Poder entenderla de una manera sutil, poder realmente encarnar la energía de que cada planeta y cada aspecto de mi carta natal tiene para ofrecerme. Entonces, Nati en la escuela trabajaría toda la parte de cómo canalizar, cómo ser medium, cómo poder realmente entender la historia, por ejemplo, de un paciente, un consultante, poder entender la historia, poder empatizar, poder canalizar lo que esa persona necesita. Trabajamos con activaciones dentro de la escuela, ¿sí? Cómo activar, por ejemplo, un sol en Capricornio, cómo podemos activar los dones que Capricornio tiene, más allá de si uno tiene sol o no, o sea, todos tenemos los 12 signos, como en esta carta, los 12 signos están en esta carta, entonces podemos activar los dones de todos los signos, independientemente de en qué casa tenga el sol y demás. Entonces, en la escuela hacemos activaciones para que no solamente aprendas de manera teórica, sino que puedas vivenciar con tu cuerpo cómo es la energía de Aries, cómo puedo activar yo Aries en mi vida. Entonces, una vez que activo Aries, bueno, ¿qué cosas tengo que accionar? ¿Cuál es mi deseo? Vamos a hacer literalmente meditaciones simbólicas para activar estas energías en nuestro interior y poder vivenciarlas. Y entonces esa sería la parte más mediúmnica. Vamos a dar toda la parte de registros akáshicos que la va a dar Nati, de bueno, como digo, cómo trabajar nuestros canales y demás. Y bueno, y toda la parte holística, que es cómo aprender también si uno se quiere convertir más en terapeuta, bueno, cómo medir la energía de una persona con un péndulo, cómo poder llevar una sesión de terapia o de astrología con diferentes herramientas, cómo guiar una meditación para otra persona. Si vemos que, por ejemplo, estoy interpretando la carta natal de Sabri, estoy interpretando la luna y no sé, toco un área sensible y qué sé yo, Sabri se pone a llorar o se pone sensible, bueno, pará, entonces te dejo de interpretar la carta natal, acá nos quedamos acá, vamos a hacer una meditación, ¿entendés? Vamos a conectarnos con esa parte de tu pasado. Bueno, en la escuela te enseñamos a cómo poder tener estas herramientas para en cada caso poder tener herramientas para guiar a esa persona que tenemos enfrente. Primero lo trabajamos en nosotros para después ayudar a la persona que tengamos enfrente, ¿no? Eh, a ver, y bueno, y la otra parte, ¿no? Entonces, como para la astrología, trabajamos el ser, creencias limitantes, toda la parte de mediunidad o canalización, energía, y en la escuela después vemos lo que es cómo llevar todo esto a un negocio, a un emprendimiento, ¿sí? O sea, a mí la astrología no solamente me permitió descubrirme, sino que me dio o me permitió vivir de lo que amo, ¿sí? Realmente poder vivir de lo que me apasiona y lo que amo. Y creo que muchas personas sueñan con eso, ¿no? ¿Cómo puedo vivir de mi propósito? ¿Cómo puedo vivir de lo que amo? Entonces, nunca fue tan fácil vivir de nuestro propósito hoy con las herramientas que hoy en día. O sea, hace 300 años eras astrólogo y ¿entendés? La iglesia te perseguía por ser astrólogo, o sea, no, o eras músico y pone que músico tenía más opciones, pero me refiero, antes era mucho más difícil, si se quiere, hoy en día, o sea, está mucho más accesible la información y las redes sociales y todas las herramientas hoy en día nos ayudan a poder realmente tener clientes de extranjeros, a poder dar clases para personas de todo el mundo, eso es genial. Y decimos en la escuela que tu transformación es tu negocio, o sea, lo que vos aprendas de vos mismo, lo que vos descubras, lo que vos trabajes en vos, es después cómo vos vas a ayudar a otra persona, porque si vos te cuesta reconocerte, tenés baja autoestima, sos ansioso, sentís que vivís en piloto automático, te das cuenta que no te gusta tu trabajo, porque no te animás a soltar tu trabajo, o lo mismo te pasa con tu pareja, bueno, después de hacer coach, de trabajar tu creencia limitante, de lograr pasar de la ansiedad a la paz, o etcétera, ¿no? Como haciendo todo un trabajo interno con vos, vas a después poder acompañar a una persona que esté exactamente donde vos estabas antes. Por eso decimos, tu transformación es tu negocio. Lo que vos lograste con vos mismo es lo que vos después, por ende, vas a poder acompañar a otras personas que resuenen con tu historia y que resuenen con vos. O sea, literalmente hace 6 años yo estaba como ustedes del otro lado, o sea, yo estaba viendo una clase de un astrólogo inspirándome, y dije, yo quiero hacer esto, ¿no? Entonces, y lo sigo haciendo con otras personas, a lo que me refiero es, en la escuela trabajamos cómo convertir nuestra pasión, nuestros dones, en nuestro proyecto o nuestro emprendimiento. Entonces vamos a tener seminarios y clases específicas de cómo emprender en redes sociales, estrategias para hacer guiones virales, para cómo comunicar y cómo llegar a las personas que queremos llegar, para que realmente conecten con nuestra historia, conecten con nosotros, ¿sí?
Todo esto vamos a trabajar en la escuela, ¿sí? De alquimia estelar que comenzamos el 16 de abril, ¿sí? Vamos a comenzar ahí, las clases van a ser los jueves, viernes, con diferentes horarios. Así que todas las personitas ahí que resuenan, que quieren saber más de la formación, pueden escribirme ahora al privado, pueden agendarse una llamada conmigo, donde vamos un poco a ver su carta natal, vamos un poco ahí como a tener como una pequeña guía de cómo poder ver tu propósito en la carta y obviamente te voy a contar más sobre los valores, sobre demás. ¿Hasta acá tienen algún? Y yo tengo una pregunta. ¿La escuela en qué, cuántos meses serían y la formación, cuánto sería? Bien, la formación son 9 meses, principalmente. O sea, obviamente va a ser un primer año, después vamos a tener un segundo y un tercer año. Este va a ser el primer año, no es como astrología inicial, o sea, para empezar desde cero. No entendés nada, o quizás entendés un poquito, pero es para empezar el inicial. Y 9 meses, o sea, de abril a diciembre vamos a tener 9 meses donde vamos a estar martes, jueves, los fines de semana, no todos, pero los últimos fines de semana de cada mes vamos a tener como seminarios más inmersivos, más profundos. ¿Para qué? El objetivo es que en diciembre, cuando lleguemos a diciembre, vos puedas interpretar una carta natal, principalmente la tuya, o sea, ya con interpretar la tuya es un montón, que puedas interpretar una carta natal y que puedas empezar a animarte a interpretar la carta de otras personas, familiares, amigos, empieces a animarte a dar tus primeras consultas también, ¿no? Entonces vamos a tener prácticas para que vos en diciembre ya te puedas sentir listo. Nosotros siempre decimos, esto es o sea, es una responsabilidad nuestra como profesores de la escuela, pero también una responsabilidad del alumno. ¿De qué va a depender si un alumno en diciembre puede ya interpretar una carta? Va a depender de su compromiso con el estudio, obviamente, y con su compromiso en su transformación. O sea, nosotros de nuestra parte le vamos a dar todo el material, todas las clases, vamos a estar 100% disponibles para que en diciembre vos puedas interpretar una carta natal y obviamente toda la transformación que conlleva eso y, bueno, la transformación en tu vínculo, en tu propósito de vida. A mí me habían preguntado qué es la casa 12, también Sabina me puso qué es la casa 12. La casa 12, esto es una pregunta re profunda porque la casa 12 es la más profunda de la astrología, pero bueno, la casa 12 es la energía de Piscis, la energía del inconsciente, la energía donde está toda nuestra creencia limitante, la creencia limitante de nuestra familia, de la humanidad, es el mundo del inconsciente, de cuando soñamos, tenemos sueños oníricos, pero básicamente es la casa donde el yo, el ego, se disuelve para reconocer que es parte de algo más grande. Es la gota que se reconoce como el océano, ¿no? Entonces, por eso decimos que la casa 12 es justamente esa área de nuestra vida que nos impone tantas resistencias, porque a veces relacionamos la disolución del ego como la muerte, y es que sí, es la muerte. Entonces en la casa 12 también podemos hablar de la muerte, pero hablamos la muerte como la disolución del ego para experimentar quiénes somos realmente más allá de nuestro ego, ¿no? Por eso digo, la casa 12 tiene para hablar para rato y es muy profunda, pero va por ahí la mano, ¿no? Como las clases son en vivo o grabadas. Las clases, ambas cosas. O sea, todas las clases van a ser en vivo, como esta clase que estamos viviendo ahora, donde vamos a tener espacio para hablar, para charlar, etcétera. Y después todas las clases van a quedar grabadas y subidas a una plataforma. Por ende, las personas, por ejemplo, que un día no pueden sumarse, que no sé, que el horario no les quedó bien, la clase la ven grabada y todas las consultas, dudas que tienen, las van a preguntar en un grupo de WhatsApp que van a tener acceso siempre. Entonces, si una clase la ven grabada y les queda alguna duda, che, ¿qué hablaron sobre la luna? ¿Qué simboliza? Tengo la luna en casa 2, ¿qué simboliza? Bueno, van a tener un espacio para poder hacer dudas y preguntas. Y lo bueno también es la comunidad que se crea, porque no solamente vamos a trabajar con nuestra carta, sino que vamos a trabajar con la carta de nuestros compañeros. Entonces, voy a poder interpretar la carta de mi compañero, de mi compañera. De hecho, vamos a tener trabajos prácticos también en la escuela para poder interpretar o poder hacer trabajos con nuestra carta, ¿no? Eso es lo más lindo, porque también se crea como un ambiente de sanación y de transformación en conjunto, porque todos los que estamos en la escuela vamos a estar como recorriendo un trabajo de transformación entre todos, ¿no? Como entre todos los que vamos ahí, entre todos los presentes. Así que eso es muy lindo también, la confianza y la intimidad que se crea es como tener sesiones de psicología 2 veces por semana, ¿no? Como está bueno. Bueno, ahí Vero pone que quiere más info. Vero, escribime el WhatsApp. Yo acá les voy a mandar mi Calendly igual. ¿Qué quiere decir Calendly? O sea, ustedes se pueden agendar una llamada conmigo, uno a uno, donde les puedo contar más los valores y los detalles.
para ver si realmente esta escuela es para vos y bueno, para darte obviamente ya la bienvenida. La llamada es más como para conocernos, para darte una guía, ver dónde estás parada hoy y ver si esta escuela realmente es para vos, está en tu proceso, está como en tu, si resuena. Acá les voy a dejar el link, si se quieren agendar una llamada conmigo, y al mismo tiempo me pueden escribir al WhatsApp. Así que